El triunfo de Milei en el Congreso, logrando obtener la minoría necesaria para sostener el veto a la ley de presupuesto, fue el puntapié para despertar un movimiento estudiantil que salió a enfrentarlo. La imagen de que la juventud se volvió de derecha empieza a estar eclipsada por la reemergencia del movimiento estudiantil, que hoy lleva cerca de 80 tomas en 30 universidades públicas en Argentina. Hoy, Argentina es un ejemplo de cómo enfrentar a la derecha y defender la educación pública. Sean bienvenidos hasta que caiga, porque cabras, cabros, cabres, el sistema no va a caer solo, sino que tenemos que hacerlo caer. Estamos acá en este nuevo programa que impulsamos de la agrupación anticapitalista Vencer. Bueno, para poder igual contrastar ideas, conversar. Y les quería presentar al elenco de hoy día en este primer programa. Quería partir, presentando al Yuri Peña, estudiante de Historia, no, de Pedagogía, ya de Pedagogía en Historia. Estamos en la última. Sí. De la Universidad de Chile, hoy día candidato al Centro de Estudiantes de Filosofía. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de igual ser parte de este programa. Y claro, soy candidato a la Secretaría Ejecutiva del Centro Estudiante de Filosofía y Humanidades en conjunto a otros compañeros de la agrupación, 6 compañeros de Filosofía, de Hispánica y de Pedagogía. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, también presentarle a la Inés Bascur, compañera también de la agrupación del Partido Trabajador Revolucionario, igual, de la bandita. Ahí. Bueno, muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz que podamos levantar este programa desde la juventud igual. Excelente, excelente. Bueno, tenemos un invitado especial en esta oportunidad, directamente desde Argentina, compañero Santi del PTS, que nos vino a acompañar. Igual tuvimos la suerte de que nos topamos que teníamos compañeros del PTS acá en Chile, entonces lo aprovechamos de invitar para poder hablar sobre Argentina. Entonces ahí, bueno, tú también te voy a presentar. Buenas, bueno, muchísimas gracias, la verdad, un gusto estar acá. Y nada, yo vengo de allá de Argentina, de estudio en la Universidad Nacional de La Plata. Y nada, bueno, gusto estar acá y acompañar el programa. Buena. Bueno, como decía al principio, este programa inicial queremos dedicarlo a hablar sobre la situación del movimiento estudiantil en Argentina principalmente. Queremos vincularlo obviamente a lo que es el movimiento estudiantil chileno y bueno, latinoamericano, digamos, pero para centrarnos en que hoy día hay un movimiento estudiantil enorme que despertó, digamos, gracias, digamos, de alguna manera, gracias y por culpa también del gobierno de Milei, que salió a atacar la educación pública, atacar, digamos, el presupuesto universitario, precarizar la universidad, y que hizo despertar un movimiento estudiantil enorme con tomas. Bueno, partió también desde la Facultad de Filosofía allá no es Filosofía y Humanidades, es Filosofía y Letras, claro. Filosofía y Letras. Y bueno, no sé si te gustaría contarnos un poco de qué es lo que está pasando en Argentina, ahí para que de primera fuente, digamos, poder saber. Bien, bueno, sí, eso, un poco como decías vos, o sea, yo, como les decía, vengo de la Universidad Nacional de La Plata, que, bueno, fue después del veto al financiamiento universitario. Hubieron más de 14 asambleas y 12 tomas de facultades. Y bueno, todo esto es parte, ¿no?, de un contexto nacional donde el movimiento estudiantil se despertó en respuesta a todo lo que es el ataque de Milei. Milei, desde que apareció, le declaró la guerra a la educación pública. Y el veto fue el punto de quiebre donde el movimiento universitario dijo hasta acá. Y bueno, empezaron a tomarlo más en sus manos. Y bueno, somos parte de todo ese proceso, donde en todo el país hubo más o menos 100 asambleas. Y un montón de tomas de facultades. Principalmente, bueno, yo estudio en la UNLP, que hay 17 facultades y de ahí 12 fueron tomadas. Así que nada, fue toda una respuesta muy importante que hubo de todo el movimiento universitario, de la que somos parte y estamos impulsando cada vez más. Y nada, todo esto es, bueno, desde que asumió Milei, ¿no? Ya hubieron otras medidas previas que fueron muy cuestionadas, como fue el veto a los jubilados, que fue un aumento de miseria que les dieron, que a los jubilados los reprimieron en la calle. Y aún así siguieron peleando y nosotros junto a los jubilados fuimos parte de toda esa pelea. Así que nada, la verdad que eso, toda la respuesta que hubo fue cada vez más fuerte. Y bueno, más o menos un poco eso. Y una cosa más fue que hubieron ya 2 marchas universitarias muy importantes. La primera fue masiva, fue la más grande desde la vuelta de la democracia ahí en Argentina. Y en La Plata, después de esta semana, también hubo una marcha muy importante que hubieron más de 20.000 personas. Que es algo muy grande en Argentina. Así que, bueno, un poco de eso, resumidas cuentas. Yo tengo una pregunta por las tomas y los paros.
preguntarte si eso siguen los paros, o sea, siguen las universidades en paro, o siguen las tomas también, o se terminaron ya en algún punto. Mira, o sea, las tomas arrancaron eso la semana anterior. Hay tomas que no se mantienen, pero sí que hubo. La medida de lucha más concreta fue en tomas activas con clases públicas. El objetivo de todo esto era que no parar las clases, sino hacer parte de todo el movimiento universitario, para que sean la gente que todavía no era muy parte de la lucha, hacerlos parte junto a los docentes, junto a los no docentes. Entonces son tomas activas. Entonces en muchas de las facultades sigue habiendo clases públicas. Esta semana ya hubieron, en la mayoría. Y nada, donde bueno, hay tomas que se mantienen, otras que no. Pero bueno, lo principal fue eso, hacer tomas hasta la marcha de Antorcha, que fue una marcha muy importante. Y nada, siguen habiendo clases públicas, sigue habiendo paros, sigue habiendo movilizaciones. Entonces la lucha continúa y recién está arrancando. Y eso, el movimiento universitario se está despertando con todo esto. Eso de las clases públicas a mí como que igual me llama harto la atención, porque acá no es como que se dé una cuestión como de clases públicas, de hacer como cuando hay movilizaciones estudiantiles. O sea, por ejemplo, en la movilización acá hubo un acampe por Palestina en la Casa Central. No es como que se hicieran clases públicas, se hacían como talleres igual. Conversatorio. Claro, un poco que eso, pero lo de las clases públicas igual a mí me causa harto interés, porque en el fondo es como pensar eso de una universidad como al servicio del pueblo, digamos, como de cómo el conocimiento también se puede como expandir, no solo para encerrarlo en las paredes de la universidad, sino que para salir a la calle, digamos, y mostrar que las movilizaciones no es porque la gente, digamos, quiere como... Acá tratan mucho a los estudiantes de flojos, de que no quieren estudiar. Me imagino que allá un poco lo mismo. Totalmente, sí. Y bueno, que mi ley a mí me genera curiosidad un poco de que casi que todo lo que dice, como que es como echarle leña al fuego, porque salió con esto de que los estudiantes eran todos como casi que millonarios. Claro, no sé. Sí, después de que dijeron eso, muchos nos salimos a preguntar, bueno, qué loco, no sabíamos que éramos millonarios los que estábamos cursando. Y la realidad que es eso, la pelea no es solo universitaria, muchos de los que estudiamos también trabajamos, tenemos que pagar un alquiler, se hace imposible pagar la comida. Entonces también mucho de la pelea que impulsamos ahí es decir, bueno, todo esto no es solo una cuestión presupuestaria ni estudiantil, sino que va más allá de eso. Y como decías vos, también las clases públicas tienen mucho este objetivo, ¿no? De, primero, visibilizar, mostrar que en la universidad no estamos fingiendo demencia, que queremos ser parte de salir a defenderla. Pero bueno, también entendemos que, bueno, las fuerzas del régimen ya mostraron su apoyo al veto, entonces nosotros cada vez decíamos más que no hay que seguir confiando en ellos, que el peronismo, por ejemplo, ya está apostando a las elecciones y nos parece que no podemos esperar tanto. Por eso, bueno, estas medidas de lucha son muy importantes, también para masivizar las asambleas que vienen habiendo, darle continuidad. Las clases públicas tienen también ese objetivo de mostrar y también que gente se sume a esas clases, que bueno, cada vez más pibes que se quedan fuera de la universidad, bueno, hacerlos más parte también de eso. Eso es como tradición. Sí, Santi, me gustaría igual quizás como volver al tema del veto y quizás si nos pudieras como explicar cuáles son las implicancias de esto para la educación pública en Argentina. Bien. ¿Cuáles son las amenazas? Sí, bueno, ya por ejemplo hay dos cosas importantes. Primero estuvo el veto al financiamiento universitario, que básicamente en resumidas cuentas lo que iba a permitir era recuperar el salario docente y no docente, que bueno, ya venía muy por detrás. Y la otra medida que va parecida a esa es el presupuesto para 2025, que ya recorta a la mitad el presupuesto para educación, ciencia y tecnología. Entonces el ataque es así conjunto, Milei lo quiere llevar hasta el final. Y básicamente eso, las implicancias es que ahora los docentes ya no pueden ni siquiera pagar tampoco el alquiler, todos les cuesta cada vez vivir más. Yo tenía entendido que era como que había un problema por el tema de la inflación, de que mantenían el presupuesto, o a principio de año por lo menos hicieron eso, mantenían el presupuesto del año pasado, pero que implicaba igual como bajar un 30% el presupuesto real. Total. Y ahora, claro, vetaron esto de darle más presupuesto. Pero más allá del veto y eso, después de las movilizaciones, las tomas y estas marchas que tú contabas, ¿cuál fue la respuesta de Milei? Porque yo he visto algunos videos donde dicen como, no se va a tocar la educación pública, no se va a arancelar, que era una amenaza que tenía, o que prometía Milei, arancelar, que es como volver a una educación pública como a la chilena, digamos, privatizada. Pero ¿cuál fue la respuesta después de las movilizaciones? Bueno, eso está buenísimo, porque como decía, o sea, Milei desde que apareció, le declaró la guerra a la educación pública. Pero bueno, hay una realidad que la educación cuesta mucho tomarla en Argentina, porque, por ejemplo, hay encuestas que están buenas que salieron que de todo el sector que vota Milei, que es un sector importante, la mayoría de esa gente defiende la educación pública y no apoyan el proyecto de Milei. Entonces hay una realidad que, bueno, también se miden, los tipos juegan a hacer un ataque muy profundo y muy importante, pero eso tiene una respuesta enorme. Como les decía, la marcha del 23 de abril, que fue la primera marcha universitaria, fue masiva, fue de las marchas más importantes. Entonces sobre eso...
bueno, a veces las fuerzas del régimen también, el radicalismo, se lo usan para negociar, para eso, para traccionar ahí con Milei, pero la realidad es que, bueno, Milei también se está midiendo. O sea, en su momento con las primeras marchas también dijeron que le iban a dar presupuesto a la universidad, que terminó siendo solo para infraestructura, ni siquiera para saldos docentes y no docentes. Entonces, nada, la respuesta es cada vez que bueno, se tienen que acomodar, no puede, y la realidad es que Milei no está dando la pelea solo. O sea, porque por arriba Milei parece que tiene mucha fuerza, pero en la universidad no tiene corrientes políticas, no tiene agrupaciones, no tiene eso. En la UBA se demostró que fue el centro donde es muy importante. No pudieron casi ni presentar listas. O sea, entonces la universidad no se expresa esa fuerza que dicen tener. Entonces, la realidad es que están muy debilitados por abajo, pero bueno, la fuerza que tienen por arriba se la da el resto del régimen, el radicalismo y el peronismo. Así que siguen negociando, pero bueno, cada vez se ve que este resurgimiento del movimiento estudiantil, bueno, es el inicio de esta pelea para ver hasta dónde van a jugar ahí. Claro, ¿no? En cierto sentido, como que es una vanguardia igual dentro de las universidades que se está empezando como a organizar, a movilizar y que hoy en día genera el apoyo de distintos sectores de la sociedad, pues de sectores de trabajadores, en unidad con lo de los jubilados y todo, y bueno, creo que eso igual está bueno para pensar, por ejemplo, este programa que le pusimos Hasta que Caiga, en cierto sentido, para también poder pensar qué necesitamos hacer para que el sistema, digamos, o partes del sistema, o para ataques que están haciendo a la juventud, a los trabajadores, puedan también hacerlos caer, digamos. Y bueno, para quizás referirnos a una pregunta que les quería hacer, no solo al Santi, sino que también a la Inés, al Yuri, que bueno, ¿cómo piensan que se puede hacer caer, digamos, el veto de Milei, digamos, cómo se puede hacer caer el plan completo de que quieren hacer allá en Argentina? No sé qué piensan. Yo creo que igual, bueno, leyendo ahí la prensa de los compañeros que la recomiendo, La Izquierda Diario, creo que ha sido muy importante, bueno, ver las intervenciones también en las propias asambleas de coordinación, de plantear la coordinación con otros sectores. Yo he visto que han tenido la coordinación con trabajadores, por ejemplo, de hospitales que también dieron luchas bastante importantes, con los jubilados, con los propios docentes de las universidades, con trabajadores de otros sectores que igual, si bien no vienen siendo atacados directamente, sí la inflación y la mantención de los sueldos ha afectado a las condiciones como de poder sobrevivir, digamos. Creo que es importante el cómo pensáis movimientos organizados desde los estudiantes a organizarlos también con trabajadores, con los jubilados, con otros sectores de la población para poder pensar incluso un paro nacional en contra del plan de ataques de Milei, porque no solamente que Milei esté atacando la educación pública con estos vetos, manteniendo a los profes académicos como con, no sé, yo veía 126.000 pesos, que igual ahora la conversión del peso chileno con el argentino está más o menos parecido, imagínense, como, no sé, 150.000 pesos en Chile no se puede vivir, allá me imagino que tampoco, no. Entonces creo que buscar esa unidad con otros sectores, poder pensar un paro nacional y lo más importante yo creo que igual es presentar una alternativa política que reúna las verdaderas demandas del sector, de los sectores más oprimidos y explotados. El tema de, por ejemplo, bueno, el no pago a la deuda del Fondo Monetario Internacional, que se van millones y millones de pesos en pagar a un fondo que es internacional de la burguesía que oprime a las demás naciones, pero también después poder destinar justamente más plata para la educación, para la salud, que vienen en crisis, que no es cuestión solamente de Argentina, sino que igual un problema más ya internacional de cómo se han mantenido esos servicios como públicos, digamos. No sé qué piensan ustedes. Yo igual acuerdo mucho con lo que plantean, la necesidad de poder trabajar en conjunto con los otros sectores de la población. Recuerdo igual en el estallido en donde se convergieron igual hartas demandas, como lo que es el movimiento en contra del sistema de pensiones AFP, también ligado harto con el movimiento estudiantil y los secundarios. Pero me gustaría agregar dos cosas, quizás la necesidad de poder haber una gran coordinación a través de asambleas, que por lo menos en Chile, en las universidades, tanto en los colegios, se ha ido como abandonando esta tradición que quizás en el 2011 era mucho mayor. Yo recuerdo que en el colegio nosotros teníamos la cotidianidad de que cuando sucedía algo controversial en la política que pudiera ser de interés para los secus, nosotros nos juntábamos y teníamos la posibilidad también tanto desde las autoridades, de los administrativos, que nos daban los espacios para poder conversar, poder juntarnos, poder dialogar y también que sean resolutivos, que se puedan votar cosas y que se puedan tomar acciones. Y con esto lo segundo,
yo creo poder intervenir en la calle también, el poder de nuevo tomarnos las calles con marchas multitudinarias, porque así podemos también dialogar con los otros sectores que quizás no vamos a poder comunicarnos, pero el poder hacernos presentes en la calle y con nuestros carteles, nuestros lienzos, nuestros gritos, y con esas pequeñas cosas se pueden ir también como compartiendo estos cuestionamientos y llevando a que la mayoría de la población también pueda organizarse y también pueda cuestionarse su propia realidad y puedan identificar que no solamente ellos sienten este malestar, sino que también son amplios los sectores que están viviendo este tipo de opresiones. Está bueno, igual yo pienso, porque es un poco poner como al centro el tema de la autoorganización, pues como la discusión de base, las asambleas, que bueno, un poco que en la universidad nosotros igual somos como los locos de la asamblea, por decirlo así, siempre es como que decimos que en realidad todo hay que discutirlo en la asamblea y que las asambleas son las que deciden. Y quería hacer una pregunta igual al Santi con respecto a esto mismo, porque claro, como que la idea para nosotros al menos es que se genere un movimiento que supere en cierto sentido a la dirigencia tanto estudiantiles, sindicales, que acá en Chile resulta que igual son un límite para todo tipo de movilización. Siempre, la otra vez escuchaba un programa o un taller, ya no me acuerdo del PTS, que no me acuerdo quién tampoco en específico en este momento, pero me acuerdo de la frase que decía que en el fondo, cómo, ahora en España, no me acuerdo ya, cómo reconocer a un burócrata. Decía, fácil, siempre quieren dividir. Entonces un poco así, pues en la universidad también lo vemos, pero ¿cómo se ve eso igual en Argentina, que es lo que nosotros llamamos la burocracia? Total. No, bueno, está buenísimo. Yo, por el tema de la coordinación, yo creo que es clave. O sea, una de las cosas que estuvieron pasando en la universidad fueron eso, o sea, que vinieron los jubilados a las aulas a contar la experiencia que venían teniendo en la calle y en la lucha, o la unidad con los sectores, por ejemplo, de los estatales, que también fueron víctimas y hubo un montón de despedidos con los ataques de Milei. Entonces, empezar a pensar esta coordinación, bueno, lo que mencionabas vos de tuvo el hospital, también que, bueno, fue muy importante esa lucha, acompañado con los estudiantes, justo de la Facultad de Psicología de la UNLP, donde estoy yo. Entonces, la unidad es hoy importantísima, y algo que estuvo muy bueno que estuvo pasando, que es que a partir de estas asambleas que surgieron, también surgieron asambleas interfacultades donde se llevaban los mandatos de base de cada asamblea como espacios también superadores para coordinar todas las facultades y las distintas asambleas que viene habiendo. Que bueno, eso por ejemplo en Córdoba hubo una asamblea interfacultades de como 800 personas, también hubo asamblea interfacultades en la UNLP, entonces como ese espacio de coordinación más superadores que eso te permita también pensar esto que decías vos de cómo evitar la división, porque como decías también, o sea, hoy las burocracias son un tapón para todo esto, se juegan a que no haya toma de facultades, se juegan a que no haya movilizaciones y dividir hasta y para que no se una con el movimiento obrero también, ¿no? Totalmente, o sea, hasta lo más elemental, hasta dividen, te quieren dividir el estudiante del docente, entonces desde lo más mínimo, o sea, por eso nosotros la pelea que damos es que haya asamblea interfacultades, interclaustro, o sea, entre los distintos claustros docente, no docente, estudiantes. Claro. Acá se le llama triestamental. Triestamental. Hablamos de estamento acá. Claro, bueno, ellos son los claustros, digamos. Yeah. Y nada, todo el tiempo esa pelea. Y en última instancia, justo la pelea contra los trabajadores, porque como te decía, muchos de los estudiantes también son trabajadores precarizados, que cada vez cuesta más estudiar. Y bueno, toda esa unidad que estamos dando, una pelea enorme para que se dé, porque es la forma, ¿no? Esta idea de, bueno, cómo tirar abajo el plan de Milei, justamente en unidad con los laburantes en las calles. Que bueno, eso recién está arrancando, así que la pelea que estamos dando es que se desarrolle cada vez más. Así que bueno. Claro, ¿no? Yo pienso que en realidad es importantísimo esta conversación, esta discusión para poder como poner en la mesa lo que está pasando en Argentina, porque qué sé yo, está pasando al otro lado de la cordillera, o sea, muy cerca, y hay un ejemplo de cómo el movimiento estudiantil, una cuestión tan simple como pensar que puede organizarse a nivel nacional, puede, por ejemplo, tener asambleas de base enormes en las que se toman decisiones que son resolutivas, como decía la Inés, o sea, de que no sea después los dirigentes por arriba, digamos, que solamente toman las decisiones, sino que las asambleas son un contrapeso para eso. Y que acá en Chile, por ejemplo, sucede mucho que la burocracia estudiantil siempre tiene un discurso de que no se puede, le echa la culpa a la gente, a las bases estudiantiles, por ejemplo, de que no van a la asamblea, de que son los estudiantes los que no se quieren organizar, los que no quieren movilizar, cuando en realidad eso es falso. O sea, en realidad, por ejemplo, la movilización por Palestina de este año demostró que hay una fuerza que quiere movilizarse, que hay una fuerza que quiere enfrentar la educación de mercado, no solamente con las cuestiones como particulares de cada espacio local, digamos, sino que porque también el hecho de que la universidad, por ejemplo, tenga relaciones con instituciones de Israel también muestra la subordinación que tiene la universidad del Estado
hacia el imperialismo directamente, ¿cachai? Hacia los más grandes capitalistas del mundo. Entonces, igual, bueno, quería preguntarte a ti, Yuri, alrededor de lo que es ahora la candidatura al centro de estudiantes, ahí con la Amanda, con la Nicole, con el Lucy, con el Vicente, con la Pame, la Cata, que están ahí tirando y buscando impulsar una lista del centro de estudiantes, cómo tomar el ejemplo también de la movilización en Argentina y que se podría hacer distinto, digamos, desde un centro de estudiantes anticapitalista. Sí, bueno, nosotros desde el inicio de la campaña al Centro de Estudiantes tomamos lo que veníamos viendo desde Argentina en el sentido de pensar cómo tomamos los métodos de movilización y de discusión, de coordinación desde Argentina para enfrentar estas leyes neoliberales igual, que vienen a precarizar y a debilitar la educación pública, pero en la traducción que se hace acá hacia Chile es el poder recuperar la educación pública, porque ya en dictadura la perdimos y durante los años de la transición se crearon muchas universidades privadas, se desfinanció las universidades públicas. Y en ese sentido, para nosotros, una de nuestras principales batallas que decimos desde Filo es poder recuperar los espacios de organización, de discusión y de coordinación dentro de la facultad, para darle justamente, como decía Benja, más fuerza a las asambleas de carrera, a las asambleas de facultad, que sean resolutivas, que sean de acción y que planteen la unidad con y los trabajadores de la facultad, de la universidad y también con académicos precarizados, porque acá también, si bien hay una casta de académicos que son las que toman las decisiones, que ganan 5 o 6 millones de pesos mensuales, también hay un gran sector de los trabajadores académicos, digamos, que están precarizados con contratos, digamos, al año o honorarios que les pagan de vez en cuando, y que creemos que, bueno, esa coordinación es muy importante para poder recuperar el sentido de discutir la necesidad de una educación pública. Porque, claro, en una facultad no vamos a poder hacer un movimiento nacional, pero sí podemos aportar en dar discusiones, como esto de la unidad en diferentes sectores, y una pelea antiburocrática, por lo que decían también, porque acá, a diferencia de Argentina, que la burocracia se puede ubicar como oposición a Milei, acá la burocracia estudiantil, como la llamamos nosotros, son gobiernos. Son el Partido Comunista, son el Frente Amplio, que durante los 2 años que ya lleva de gobierno, bueno, un poco más, han hablado de buscar un nuevo sistema de financiamiento, y bueno, que en realidad nosotros les preguntamos, bueno, ¿pero qué sistema de financiamiento? Y recién hace un mes más o menos dijeron, bueno, este va a ser la propuesta de nuevo sistema de financiamiento, y que en realidad es replicar y mejorar la lógica neoliberal de la educación de financiamiento por parte del Estado. Mejorar para el mercado, digamos. Mejorar para el mercado, claro, y va a seguir la deuda de los estudiantes que van a querer estudiar. Ahora en otra lógica, el tema de la condonación del CAE, también se va a pagar desde el Estado a los bancos una deuda enorme, que son como 5 veces la deuda original, digamos, de los estudiantes con los bancos. El Estado lo va a financiar y aparte se va a hacer otro sistema de crédito. Entonces, nosotros la crítica que le hacemos no solamente de método a la burocracia, sino que también de qué intereses defiende, porque llegaron diciendo que iban a hacer la nueva generación, de que eran nueva gente haciendo política. Y en realidad lo que están haciendo es replicar las políticas de la concertación más histórica, pero también han pasado las leyes de la derecha, de que propuso Piñera. Piñera propuso leyes represivas, como Aula Segura, por ejemplo, que es para que no se movilicen estudiantes secundarios. Bueno, y hay un saludo a los compañeros y compañeras del IMBA que tuvieron un accidente y que han sido criminalizados brutalmente, tanto por la alcaldesa comunista Iracy Hasler, que va a buscar los responsables de las movilizaciones del IMBA, pero también por el candidato de derecha, el Desbordes, que han buscado criminalizarlo así totalmente. Bueno, esa ley, por ejemplo, la mantienen. O mantienen... la ley Naim Retamal también. La ley de gatillo fácil, claro. Entonces, la burocracia en realidad hoy día está siendo la que está pasando las leyes que están afectando al movimiento estudiantil, al movimiento de los trabajadores también, y bueno, a la educación pública. No muestran una real como alternativa. Sí, y que son los responsables en última instancia de mantener al movimiento estudiantil en una completa pasividad. O sea, sí, han destruido la organización estudiantil. Ahora hicieron, por ejemplo, en la Universidad de Chile el Congreso FECH, que fue un verdadero fracaso, un fiasco. O sea, sacaron 800 votos a nivel entero de la universidad, y es porque ya hicieron y demostraron en realidad que no son capaces, digamos, de poder dar una salida distinta al movimiento estudiantil, pues, ¿cachai? A diferencia, digamos, de nosotros que estamos, por ejemplo, intentando tomar el ejemplo de la movilización en Argentina para decir, ese es el camino que hay que tener, ese es el camino que hay que seguir.
en realidad lo que hace la burocracia es mantener las discusiones por arriba, hacer sus propias cuestiones, y que después vergonzoso igual como salen después a aplaudirse ellos mismos de, oh sí, sacamos estos congresales fetch, y no hacen ningún tipo de autocrítica. Y en realidad es lo mismo, echarle la culpa a los estudiantes de que ellos no son capaces de organizarse, pero cuando en realidad cada vez que el movimiento estudiantil ha querido organizarse han sido un tope, porque por ejemplo en la movilización de este año, que fue importante en la Casa Central, hubo 2 meses de acampe ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Lo que hizo la burocracia estudiantil fue tener varias líneas, porque primero, tuvieron que casi que por obligación tener que estar ahí porque se había decidido en la asamblea, entonces no podían solamente decir que no, si también necesitan como dialogar con su base, digamos. Puedo ser izquierda. Claro, pero en realidad lo que siempre intentaron fue dividir entre lo que es las demandas estructurales, o sea, no estructurales, sino que las demandas como locales, más gremiales, digamos, como particulares de los espacios, de lo externo que le llamaban, lo de Palestina. Cuando en realidad era súper interno, si la opinión de Palestina en realidad era una lucha en contra de que hayan convenios con instituciones de Israel. No, y quería una cosa que me parecía que estaba bueno, que es que, o sea, todo esto que dicen me parece muy familiar. Allá también pasa exactamente lo mismo, donde empieza a haber conflicto universitario, pero siempre están los que te dicen que no se puede hacer nada, que hay que esperar las elecciones, que está re difícil. Entonces, y ¿no? Y todos se prende fuego, ellos tiran agua todo el tiempo para que no surja nada. Y la realidad es esa, que, bueno, algo que decían, lo del FMI, por ejemplo. Hay una discusión muy importante que Milei vino diciendo, no hay plata. No hay plata, pero después el gas lacrimógeno que le tiran a los jubilados vale lo mismo que la jubilación mínima. No hay plata, pero los millonarios les dan subsidios, mientras la casta termina siendo los jubilados, los docentes, los estudiantes. Entonces la discusión de no hay plata es la mayor excusa que usan para reventar a los de abajo, a los laburantes y ¿no? Todo el tiempo lo siguen repitiendo. De hecho, cuando salió el veto a los jubilados, lo primero que hicieron fue festejarlo con un asado con varios de los diputados. Entonces, bueno, plata para estas cosas hay, plata para reprimir hay. Entonces, nosotros lo que dijimos es que esa plata está. El punto es que hay que dejar de que se la lleve el FMI. También, ¿no? El gobierno anterior, el peronismo, vino a cuestionar el FMI, a decir que era ilegal, que había que investigarlo, y después lo primero que hicieron fue pagarlo. Entonces, todo viene pagando la deuda del FMI a costa de los estudiantes. Entonces, bueno, eso siempre está, los que quieren desarmar toda la movilización. Y por eso, bueno, ahora el punto de esto, lo que decían, ¿no? Como impulsar los espacios autoconvocados, que se demostró que tiene que ser por abajo. O sea, y muchas de las tomas de facultades y clases públicas fueron a costa de las conducciones que estaban, que las tenía el resto del régimen, como el radicalismo o el peronismo que están allá en la universidad. Bueno, fueron a costa, o mucho imponiéndoles que tengan que participar porque nunca lo iban a impulsar ellos. Entonces, parte de esto, la importancia es espacios autoconvocados que fueron surgiendo. Y bueno, no sé, Inés, ¿tú qué pensáis como de todo lo que... me surgen varias consultas igual, como volviendo al problema de la educación, por lo menos en Chile. Quería comentar que me molesta igual como por la situación del INBA y la situación igual de la educación superior y secundaria, en donde se habla y se reconoce, todos los sectores reconocen que estamos en una crisis educativa, que no hay financiamiento, que hay problemas para poder destinar dineros y cosas así, pero también se le echa mucho la culpa a los mismos estudiantes movilizados de que por culpa de ellos existen este tipo de problemas, o no sé, el problema de la violencia dentro de los colegios, que se le echa también a la culpa a los mismos jóvenes de 16 y 14 años, y en vez de, no sé, tomarse un tiempo más para pensar, o sea, obviamente ellos no lo dicen porque sea como en análisis que creen correcto, sino es porque quieren fomentar un discurso de derecha, un discurso que se enfoque solamente en la criminalización de la juventud, la criminalización de la pobreza. Entonces se le echa la culpa a ellos de que por eso los colegios están como están, por eso no tienen clase y los estudiantes no quieren estudiar, por eso se movilizan, pero la verdad es que el sistema es el que está como corrompido y el sistema es el que está mal hecho, y son mismos ellos los que destinan el financiamiento. Y podemos conversar con lo de la Cubillos, de donde la San Sebastián decían los estudiantes que ellos tienen deplorables los baños, pero ella gana 17 millones de pesos mensuales.
Entonces yo tengo una compañera en mi trabajo que estudia en la San Sebastián y menciona que con esa misma plata pudieron haber, ella tiene un hijo, podrían haber, no sé, tenerse las cunas para que ella pudiera, a su hijo pudiera llevarlo a su universidad, pero no, tiene que quedarse su mamá cuidando su guagua. Entonces, no es problemas de plata, y creo que debe ser lo similar que sucede en Argentina, sino que las personas que administran estas platas no les interesa para nada poder subsanar los problemas de la educación pública y los problemas de las clases más precarias, sino solo les interesa mantenerse a ellos en sus estándares de riqueza y seguir reproduciendo su misma lógica. Y lo otro que me gustaría como preguntarte, y sobre todo también como conectándolo con la candidatura, es que yo me he dado cuenta que aquí en la Universidad de Chile, porque yo igual estudio allá, hay muchas trabas y todos los años van aumentando las trabas para poder postularse y candidatearse. Y es por eso que el PC y el Frente Amplio siempre toman esos mismos cargos y todo se mantiene igual. Pero ponte tú, cuando nos tiramos al centro de estudiantes, ¿nos pedían cuántas firmas patrocinio? A la FECH, cuando A la tiramos a la FECH. federación. Eran como... Que es un porcentaje, es como un porcentaje que hay, como que es distinto por Eran facultad. como 80, Pero parece. 120, algo, no me acuerdo bien. Es que como Pero para, hartos. para recién postularte, tú tienes que ya hacer como pre-campaña para que te patrocinen y tienes que realizar caleta de como Papeleo. trámites, y como que yo siento que la gente que no es tan, quizás que no está tan politizada o que no se coordina con un montón de gente, nunca va a poder optar a estos cargos de representatividad. Entonces están hechos para que ellos mismos obtengan estos cargos, y además también, al igual que la derecha y al igual que el gobierno, le siguen echando la culpa a los estudiantes, que son ellos los que no se quieren movilizar, ellos los que no les interesa. Los resultados son 800 votos, que es nada, y después, pero es que los estudiantes no votan, ¿y cómo hacemos que los estudiantes? Allá en Argentina también hay como trabas para poder postularse en las listas, o es más libre, como que vas y te inscribes. Es a nivel universitario, ¿no? Sí. Sí, no, y mira, ahí en la universidad yo estoy en la UNLP. Justo hace poquito logramos presentar nosotros en 16 de las 17 facultades. Siempre hay cuestiones donde tenés que presentar distinta cantidad de avales o varias cuestiones. El tema es que en La Plata nosotros tenemos una juventud muy fuerte y que tenemos peso, que nos ganamos un lugar también en la Facultad de Humanidades, nos ganamos un lugar importante peleando junto con los trabajadores del astillero Río Santiago en el 2018, que fue otro momento donde hubo tomas de facultades frente al macrismo en ese momento. Así que la verdad que tenemos un lugar muy ganado donde nada, nos logramos presentar en mucha cantidad de facultades. Siempre hay trabas o límites, pero bueno, ahí es como eso, tenemos un espacio muy ganado. Principalmente en la UNLP, que es donde conozco más yo, digamos. Así que y fue una pelea que dimos, ¿no? Tratar de que el PTS llegue a todas las facultades, porque sabemos que en la medida que no esté la izquierda, estas peleas no las impulsa nadie, siempre hay acuerdo. De hecho, en la universidad hay todo un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para que lo dirija el radicalismo, justamente. Entonces, en facultad donde estamos es donde nos matamos para que se impulsen estos espacios de autorganización, y por eso la importancia de que esto se exprese en las elecciones. No es solo una cuestión electoral, sino de que haya una voz de izquierda y autoconvocada en las elecciones también. Bueno, buenísimo en realidad lo que contáis ahí de los compañeros del PDS. Bueno, nosotros habíamos pensado en este programa igual hacer una pequeña sección, digamos, más histórica, como para referirnos igual a ciertos momentos históricos que han sucedido y que han cuestionado el sistema, digamos, que han hecho caer, digamos, gobiernos, qué sé yo, que han puesto en la mesa que caigan, digamos. Y bueno, sin ir más lejos, si bien no cambió el sistema, digamos, de su conjunto, igual lo queríamos ligar un poco a lo que fue el movimiento estudiantil en Chile hace no tanto tiempo, digamos, hace 13 años, ¿cachai? El 2011, que fue como una forma en la que el movimiento estudiantil durante el gobierno de Piñera también salió a las calles de forma masiva, también se potenciaron las asambleas, también se potenció la autoorganización, también se buscó la unidad con los trabajadores. Se pensó también en un programa, digamos, superador, que no solamente el programa gremial que levanta las juventudes de gobierno, sino que era un programa que de alguna manera buscaba dar un horizonte claro, porque en el fondo, claro, como que le echan la culpa a los estudiantes de que no se movilizan, pero si el movimiento estudiantil no tiene un programa claro, digamos, un programa que sea
superador de que realmente resuelva los problemas de la educación, es muy difícil. Pues ahí es donde nosotros, por ejemplo, planteamos la necesidad de que haya una educación gratuita, que sea de calidad, que sea democrática, no sexista, y que sea 100% financiada por el Estado por medio de aportes basales directos, y que en el fondo de eso te abre toda una discusión, porque bueno, ya, dale, como que suena muy bien, pero ¿cómo lo financiáis? Y en realidad no es tan difícil pensarlo porque, por ejemplo, con la nacionalización de los recursos naturales, que son miles y millones de dólares que se van al extranjero, a las mansiones de multimillonarios, podrían en realidad dedicarse a que sean... para la educación pública, para la salud pública, etcétera, o no sé, el mismo litio, por ejemplo, que Chile es un importante productor de litio y resulta que el gobierno de Gabriel Boric le terminó regalando el litio al yerno de Augusto Pinochet, que ya lo tenían de antes, le alargaron, digamos, la concesión para que pudieran seguir manteniendo y siendo dueño del litio, un tipo que es miserable. A Ponce Lerú, Julio Ponce Lerú, exactamente. Un tipo miserable, qué sé yo, que era yerno del dictador. Ahora, bueno, sigue siendo dueño del litio, ¿cachai? Entonces, bueno, con esa plata, por ejemplo, se podría financiar la educación. Pero eso tiene que discutirse en todas las facultades, en todas las universidades. Por ejemplo, acá existe la CONFECH, un organismo a nivel nacional, que podría, por ejemplo, bajar pautas de discusión para que se discuta en todas las universidades, en todas las facultades al mismo tiempo y poder de alguna manera potenciar la discusión y que el movimiento estudiantil vote un programa distinto. Y en el 2011 se peleó por educación gratuita, de calidad para todos. Y resulta que el programa que en ese momento levantaban las juventudes, actualmente las juventudes de gobierno, tampoco era la educación gratuita, eso salió más desde las bases, digamos, ¿cachai? Nosotros, el PTR en ese momento intentó, digamos, potenciar lo máximo que se podía esa consigna, pero en realidad lo que peleaba el Frente Amplio en ese momento, que todavía no se constituía como Frente Amplio, pero el pre-Frente Amplio, el Partido Comunista, era esta cuestión del arancel diferenciado, que en realidad no termina con el lucro de la educación, sino que es que los que tienen más, que paguen más, y los que tienen menos, que paguen menos, pero que continúa el negocio educativo. Y que después, bueno, terminaron desviando, tal como lo quiere hacer, digamos, el peronismo, el radicalismo, como decís tú en Argentina, desviando la lucha en las calles hacia el Parlamento, digamos, solo hacia el gobierno. Claro, y hacia el gobierno, exacto, y hacia intentar llevar toda la organización, la rabia que hay en las calles hacia la institucionalidad. Y ahí, en realidad, si queremos llevarlo hacia un Estado que es burgués, que tiene un carácter de clase, estamos perdidos, no vamos a ganar. En realidad la lucha la vamos a ganar y la vamos a conquistar, digamos, en la movilización, en las calles, en las asambleas, en las facultades, en unidad con la clase trabajadora y no llevándola al Parlamento. Y es una importante elección, igual yo creo, del 2011. No sé qué piensan ustedes ahí como de eso. Sí, bueno, yo creo el 2011 para mí es importante porque está dentro de un marco más grande, digamos, en términos históricos, de un proceso de crítica al régimen heredado de la dictadura que viene del 2006 con la Revolución Pingüina, que esa misma generación que hoy día deben tener 30, 35 años, fueron secundarios el 2006, se movilizaron y bueno, fueron parte de las movilizaciones que son llamadas la Revolución Pingüina. Después las universidades fueron parte de las tomas, los paros que duraron meses por educación pública gratuita en contra del gobierno de Piñera y que después también se fueron como asentando diferentes organizaciones políticas tradición dentro de la facultad, que después llegó, no sé, incluso al 2018 un mayo feminista muy importante donde las mujeres de las universidades y en algunos sectores también las disidencias pueden también poner como sobre la mesa demandas de feminismo que hicieron como igual un eco muy grande en la educación pública en contra de la violencia machista que tenían profesores, estudiantes y todo, y que después, bueno, el 2019 igual esa generación fue igual las que lideró un poco como más las demandas políticas, como el cambio de constitución, que ya en el 2011 algunos intelectuales ligados a las universidades, como no sé, Sergio Gres, hablando de que tuvimos un foro el otro día sobre los 5 años de la rebelión, que él es uno de los intelectuales que más, junto a otros, más han levantado esa consigna de asamblea constituyente desde antes del 2011, pero que a raíz de la pelea de la educación pública gratuita, de cómo tú echáis abajo todo un régimen político y un modelo económico donde la educación en realidad es como un pilar fundamental, digo, la educación de mercado es un pilar fundamental de las ganancias como empresariales en Chile. Como para poder tener educación pública gratuita, igual necesitas como estar en contra o cambiar, digamos, de alguna forma el régimen, y para eso tenés que cambiar la constitución del dictador. Entonces creo que todas esas demandas del 2011 fueron muy importantes por como la radicalidad política, digamos, más allá de los métodos que después tomaron, por ejemplo, el Partido Comunista, que fue como votemos a Bachelet para que nos haga un proyecto de educación gratuita, o el Frente Amplio que se empezó a constituir
que bueno, vienen de sectores anarquistas como el FEL, otros autonomistas como Movimiento Autonomista, pero que en realidad terminaron siendo muy parecidos a la Concertación, que se consolidaron como organizaciones políticas, como partidos, que decían, bueno, ya lo decía un poco al principio, que decían que iban a hacer la renovación de la política, totalmente en contra de la Concertación y la derecha, ahora están totalmente integrados en el régimen, y que ellos se consolidaron a raíz de justamente ese flujo que tuvo el 2006 y el 2011, como de hecho todavía cuando ganó Boric era como, llegaron como los estudiantes al poder, porque bueno, él fue presidente de la FECH, la Camila Vallejo, su vocera también, la Carol Cariola, ahora que es la presidenta de la Cámara de Diputados, la primera mujer comunista en ser presidenta de la Cámara de Diputados, también fue dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, también, como que toda la camada de dirigentes estudiantiles llegaron al poder, pero bueno, ¿qué resultó? Tanto con Bachelet como con el gobierno de Boric terminaron haciendo reformas neoliberales que mejoraron, digamos en términos neoliberales, la educación de mercado. No vinieron a retroceder, a consagrar la educación, por ejemplo, como un derecho, que era lo que se pedía desde el 2006 y el 2011, y que todavía es el programa histórico que nosotros seguimos defendiendo desde, por ejemplo, la lista del Centro Estudiantes, desde la agrupación Vencer, o como PTR, como partido más a nivel nacional, y también otros grupos. En la izquierda, digamos, en realidad todavía se habla de educación, de derecho a la educación, no de la educación como un bien de consumo, sino que educación como un derecho, y bueno, Frente Amplio, el Partido Comunista, la Concertación, han sido parte de poder mejorar el modelo neoliberal para beneficiar a estos dueños de la San Sebastián, por ejemplo, que son ligados a la UDI, o incluso, no sé, a la casta académica que maneja la Universidad de Chile, o la USACH, por ejemplo. Oye, Santi, ¿tú conocías ahí el 2011 chileno? ¿Habías escuchado alguna vez? Sí, escuché un poco y yo, bueno, un par de cosas que me quedaba pensando. Allá, bueno, algo de lo que charlamos mucho también fue lo que después vino en 2019, o sea, toda la movilización acá en Chile, que algo que nos quedó mucho fue decir, claro, lo que inició esto fue un aumento, ¿no?, de 30 pesos, creo que era en el boleto. Sí. Dijimos, claro, lo que arrancó en esto fue el movimiento secundario, ¿no?, saltando los molinetes, y cómo de ahí, a partir de eso, empezó después a surgir todo lo que fue las movilizaciones enormes, ¿no?, diciendo, no son 30 pesos, son 30 años, no recuerdo mal. Que es algo que nosotros tomamos mucho de ejemplo también en ese momento, para decir, ¿no?, qué rol fundamental también puede jugar la universidad, el sector universitario o los secundarios también a la hora de impulsar todas estas luchas, que es algo también que me quedó mucho en la cabeza cuando lo veía desde allá de Argentina. Como ejemplo, muy importante, allá decimos que el movimiento universitario es una caja de resonancia de todo lo que va a pasar, porque refleja mucho también todo lo que se viene. Sí. Entonces, nada, como hilo de todo esto, me parecía que está muy bueno. Bueno. No sé. Yo igual cuando empecé a escuchar sobre todas estas universidades que empezaron como a tener asambleas súper grandes y empezaron a tomarlas, igual me recordó como el 2011. Yo no viví el 2011, estaba en octavo, pero sí recuerdo haberlo visto por la tele y entonces fue como, oh, wow. Y también como con la experiencia, o sea, hace 5 años fue el estallido social, pero todavía igual queda como... está en la retina todavía porque hay muchas cosas que quedaron abiertas, sobre todo los hechos de violación a los derechos humanos, pero también me evocaba como a las situaciones que se vivió en el estallido, esta como coordinación de varios sectores y poder tomarse las calles de nuevo. Y me gustaría igual como mencionar lo que tú hablabas sobre la posibilidad de la universidad de ser una caja de resonancia también y ser como un espacio en donde uno pueda tener la posibilidad de cuestionarse cosas y poder intervenir en la realidad, pero también poder demostrarle a los otros espacios de la vida social de que también ellos se pueden cuestionarse su realidad y también poder ver la posibilidad de modificarlo y cambiarlo. Entonces, como me parece, sobre todo la unión que tienen con los jubilados, me parece como muy bacán y me recuerda harto lo del estallido. No sé si como que, yo igual había escuchado que algunas personas se lanzan y dirían como hay una situación quizás como pre-estallido, porque igual no sé qué tanta similitud, pero por lo menos acá Sebastián Piñera es como uno de los rostros igual sobre de la neoliberalización, lo mismo que Milei. Y esto lo que tú comentabas sobre estos comentarios tan como de la realidad de la sociedad, como cuando se mandaban a los trabajadores antes que se diera el estallido a que si querían pagar menos en el pasaje que se levantaran más temprano, como muy como care raja como de decírselo a la gente en televisión abierta. Entonces cuando salía Milei diciendo esas cuestiones, Que no en consultorio. exacto, entonces como que por allá la cuestión igual pueden que prendan como sucedió aquí. Me imagino que también lo que sucedió acá en Chile, como los aciertos o los errores, como la institucionalización de los movimientos sociales, puedan servir ese como conocimiento y experiencia a las movilizaciones allá en Argentina. Total. Para que no pase, digamos.
Bueno, oye cabres, no sé si podríamos que ir cerrando. Les quería proponer ahí si es que les gustaría, bueno, decir unas palabras finales ahí para cerrar, digamos, el programa y poder referirse a lo que quieran, por lo que, Ya, lo que les sí. parezca mejor. Yo quiero hacer un llamado a que puedan votar a los estudiantes de Filosofía y Humanidades. Quiero hacerle un llamado a votar por la lista anticapitalista del CEF. Somos la única lista que se está postulando. Nosotros queríamos que también pudiésemos competir y debatir con otras listas. Están las fuerzas de las juventudes comunistas ahí, la juventud socialista, Frente Amplio. No quisieron tirarse. Somos la única lista. Y también, bueno, nosotros también por la conversación que hemos tenido en este podcast, queremos poner mucho en el centro el ejemplo que ha tenido el movimiento estudiantil en Argentina de poder tener asambleas de carrera, de facultad, coordinación interuniversidad entre las facultades, de poder vincularse a otros sectores como los jubilados, como trabajadores y también, porque nosotros queremos también construir una juventud anticapitalista que se vincule a los trabajadores de la universidad, pero también de fuera de la universidad, que sabemos que van a venir luchas porque la vida está cada vez más terrible, y queremos hacer el llamado a que puedan votar porque esa es la forma igual que podemos levantar una alternativa dentro de la facultad para poder potenciar las asambleas de carrera de facultad, poder volver a retomar la movilización que necesitamos como movimiento estudiantil para, por ejemplo, pelear por romper los convenios que quedan todavía en la universidad con universidades de Israel para que la universidad deje de ser cómplice de un Estado genocida, que podamos también volver a pelear por educación pública gratuita, por recuperar la educación pública en Chile, poner ese debate a nivel de universidad, pero también de nivel nacional, y sabemos que la Universidad de Chile es muy importante en ese sentido, pero también después para poder pelear por otras cuestiones como en contra de la violencia machista adentro de la universidad, pero también por fuera, que también la Universidad de Chile tiene un gran historial de poder dar esa batalla, y queremos, bueno, poder también vincularnos a otros sectores que sabemos que van a ir a la lucha y que por eso también le hacemos el llamado a poder fortalecer esta alternativa. Y si tienen alguna duda pueden escribirnos, pueden hacernos las preguntas, me pueden seguir en Instagram, el Instagram también de mis compañeras y compañeros, pero para poder fortalecer la organización estudiantil, que creo que es muy muy importante. Bueno, ¿pero cuándo son las elecciones? Las elecciones, sí, eso, voten este 5 y 6 de noviembre. Vamos a pelear porque las elecciones vuelvan a ser en urnas para que la gente que vaya a la facultad pueda votar directamente y que no sean online, porque hemos visto que las elecciones online han sido bastante malas en términos de convocatoria. Así que queremos también volver a esas tradiciones para poder fortalecer, como decía, la organización estudiantil. Yo igual quiero tomarme un tiempo para volver a saludar fraternamente a la comunidad educativa del INBA, a las familias de los jóvenes afectados por este accidente, y quisiéramos también condonar enérgicamente a la casta política que ha hecho un aprovechamiento brutal, completamente indolente con el sufrimiento de la comunidad, en donde han aprovechado esto para poder seguir hablando sobre su agenda política, criminalizando la movilización, criminalizando a la juventud precaria y aprovechándolo políticamente, porque se vienen las elecciones, están siendo ahora. Entonces yo creo que es por eso que no se tomaron ni 2 segundos para poder tirar comunicados tan indolentes. Eso. No, y yo por último, bueno, muchas gracias por la invitación del programa. Y no, la verdad esto me parece muy importante, ¿no? Que se tome como ejemplo esto, lo que está pasando ahora en Argentina, de las facultades, de las asambleas. Así como también ahí en Argentina tomamos el ejemplo de lo que pasó acá, o lo que por ejemplo pasaba en Palestina, y eso, la toma de las universidades importantísimas que hubo, que es desde la solidaridad total. Entonces nos parece que esas cosas hay que darle más fuerza, impulsarlas, y bueno, y más que nada fortalecer, ¿no?, alternativas independientes, anticapitalistas, como bueno, lo que comentaba recién acá, que allá también, ¿no?, estamos en la misma pelea que ahora si vienen las elecciones universitarias, y que nada, eso es importantísimo que estos espacios existan y que se impulsen lo más que se pueda, para nada, básicamente fortalecer los espacios de autoorganización. Y lo que se decía, ¿no?, como yo como conclusión me llevo, ¿no?, la coordinación, ¿no?, entre todo un montón de sectores, con los laburantes, con los trabajadores, con los docentes. Así que bueno, un poco eso. Bueno, yo quería decir 2 cositas para cerrar. Uno, hacerle la invitación a suscribirse a La Izquierda Diario, apretar ahí la campanita. También, bueno, seguir a las cuentas de Instagram, a Vencer Uchile, Vencer Santiago, a Casa Marx Santiago también, a seguirlo ahí en Instagram. Y lo otro es extenderle, a propósito de la Casa Marx, extenderle a todos los que están viendo este podcast, al encuentro antiimperialista revolucionario que estamos organizando desde la agrupación Vencer, desde la agrupación Pan y Rosas también ahí con las compañeras y los compañeros, a este encuentro antiimperialista revolucionario, como les decía, que bueno, queríamos hacerlo primero en Juan Gómez Milla. Lamentablemente el autoritarismo universitario no nos permitió que lo pudiéramos hacer, así que lo vamos a hacer en la Casa Marx,
Está el afiche subido en las redes sociales y bueno, es para poder igual impulsar y seguir impulsando una fuerza anticapitalista revolucionaria dentro de los lugares de estudio, dentro de los liceos, dentro de las universidades, de los lugares de trabajo también, que hay mucha juventud que está trabajando, digamos, hoy en día. Y que sería importante tener una fuerza política anticapitalista que pueda también enfrentar la burocracia, para poder enfrentar a la derecha, para poder enfrentar el capitalismo de conjunto y poder, ¿cómo decirlo? Como, qué sé yo, como darle con todo a la organización y el impulso de esta agrupación que nosotros queremos levantar. Del 23 de noviembre. Exactamente. El 23 de noviembre va a ser el encuentro antiimperialista entonces. Claro. También antiimperialista porque estamos en contra, primero que todo, del genocidio que está ocurriendo en Palestina por parte del Estado de Israel, y que este año el movimiento estudiantil, como lo dije durante el programa, ha estado muy presente impulsando acampe, impulsando comités en solidaridad con Palestina, y es muy importante que haya una respuesta política también a eso, porque en el fondo no basta solamente con los comités, sino que lo que hay que hacer es levantar una fuerza política revolucionaria y anticapitalista para cuestionarlo todo, para cuestionar todo el sistema de conjunto y para proponernos cambiarlo de raíz y darlo vuelta a todo en el cierto sentido. Así que bueno, eso, dejarle la invitación para el 23 de noviembre, encuentro antiimperialista revolucionario en Casa Marx. Y un gran saludo a todos los compañeros que estén viendo este programa. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien.